Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Contanos qué pasó, Karen. Bueno, todo comenzó el día primero del corriente mes. Mi abuelo se sentía muy mal, tenía una insuficiencia respiratoria. Él vivía con su esposa. Los dos estaban cumpliendo la cuarentena desde que el presidente la decretó obligatoria y desde que empezó a haber casos acá, ellos no salieron a la calle, estuvieron cuidándose para no contagiarse porque mi abuelo estaba muy asustado. Ese mismo día llaman al SAME, acuden al domicilio, tomaron todos los recaudos, estaban, digamos, vestidos de blanco, y bueno, los llevan a la clínica San Carlos. Tiene una insuficiencia respiratoria, en la clínica lo tienen en la guardia. Dijeron que tenían que hacerle muchos estudios. Mi mamá fue con él. Mi mamá fue con guantes y con barbijo. Cuando llegó a la clínica le dijeron que era una exagerada, que el virus no iba a entrarle por los dedos. Cabe destacar que los médicos, ella en ningún momento, con la gente que tuvo contacto de médicos y del personal de la clínica, no tenían guantes, no tenían barbijos, estaban totalmente faltos de insumos y no llevando ningún protocolo correspondiente con una pandemia, con lo que está sucediendo, con lo grave que es, más siendo una clínica que atiende a adultos mayores y es una población de riesgo. Mi abuelo estuvo internado en esa clínica hasta el día sábado, el sábado 18. Bueno, todos estos días nos estuvieron pasando el parte. Mi mamá iba a la clínica. El segundo día le pusieron respirador, el primer día ingresó con insuficiencia respiratoria y lo tuvieron en la guardia haciendo el estudio. O sea, el segundo día, cuando mi mamá llega, él ya estaba con respirador y le hicieron un coma inducido. Tengo una pregunta ahí, Karen. ¿Le Sí, habían hecho el test, le habían hecho el hisopado para saber si tenía o no coronavirus? no, no, no. No, en ningún momento le hicieron hisopado porque, bueno, le entró por una insuficiencia respiratoria. Ujú. Y bueno, el médico nos decía que el cuadro como que no era compatible para hacerle un hisopado. Ah, o sea que hasta ahí no se analizó si era o no coronavirus y por eso los médicos y auxiliares atendieron a tu abuelo sin guantes, sin barbijos, totalmente desprotegidos. Sí, que creemos que los demás pacientes fueron atendidos de la misma forma. La verdad que yo te puedo hablar de los médicos con los que mi mamá estuvo en Ujú. contacto y los médicos que estuvieron en contacto con mi abuelo. Pero digamos que en el caso de él no se tomó ninguna precaución en tanto de si mi abuelo llevó el virus o si alguno del personal estaba infectado y era asintomático. Y te hago una O pregunta, quizás, ¿cuándo se enteraron que sí, tenía coronavirus tu abuelo? ¿Cuándo se enteraron? nos enteramos el sábado cuando él falleció, que nos cuentan a la noche, que mi mamá se acerca a la clínica. Bueno, todos estos días, mi mamá estuvo yendo a las visitas todos los días. De repente cortaron las visitas y no permitieron que vaya más nadie, no nos dieron motivo, nos dijeron que el parte nos lo iban a dar por teléfono. Sí. Nos llamaban todos los días por teléfono en un determinado horario. Él falleció un sábado. El día anterior, el viernes, se comunicaron un poco más tarde, pero igual dijeron que seguía mal. Él estaba con una insuficiencia ¿Y respiratoria, él cuándo les tenía un avisan marcapaso. que él padecía de coronavirus? ¿Cuándo les dijeron? ¿En qué momento? Nos dijeron el día sábado cuando mi mamá va a la clínica porque le dijeron que había fallecido, nos dijeron que podía tener coronavirus porque había casos. Mm. O sea que Ellos en ningún momento nos habían dicho, una vez que fallece Karen le dice que tenía coronavirus y hasta ese momento fue atendido como un paciente normal, digamos, por todo el sí, hospital. sí, sí, sí. Sí, de hecho en ningún momento nos dijeron que ellos sospechaban de un caso porque nos había llegado, mi abuelo se internó el primero y Sí, el día 2 o 3 nos llegó el rumor de que había algún caso sospechoso en la clínica. Mi mamá claro. preguntó y le dijeron que no sabían nada, que no había nada. O sea, no había ningún Entonces, dispositivo que hiciera ver o notar de que ahí había pacientes con coronavirus, digamos. No, no se veía no, eso. no, al menos que ellos estuvieran avisando a los pacientes, en realidad nosotros no nos dijeron nada. Tal vez si yo Claro, sabía, nos sospechaban algo, era todo interno. claro.
Es tremendo lo que estás contando. Tu mamá iba a visitarlo a tu abuelo todos los días, hasta el momento en que fue a verlo, nunca le dijeron que tenga precauciones, el personal de la clínica no la tuvo. De hecho, Miguel hace un rato habló con una enfermera, creo, de la clínica, y le contaba que era verdaderamente una bomba de tiempo esa clínica, que nadie tomaba ningún tipo de precauciones, que no le daban barbijo, no le daban guantes, y todo eso va con el relato que vos estás contando, básicamente que le decían a tu mamá que era una exagerada por usar guantes, cuando tenía una persona que tenía los síntomas. Sí, es tal cual vos lo contás. Están faltos de insumo y la verdad es que no se lleva ningún protocolo con ningún paciente de sospechar si se le puede hacer el hisopado o no. O sea, ellos creen que con el cuadro de mi abuelo no estaba, digamos, en las posibilidades que le hagan el hisopado porque no tenía los síntomas. Claro. Por lo que nosotros contábamos, que él vivía con mi abuela, él no salía a la calle. Entonces, por eso ya deducen que su caso no es sospechoso. ¿Es una clínica privada? ¿Ustedes después hicieron la denuncia, algo? No, la verdad es que no sabemos cómo proceder. La verdad no sabemos qué hacer, no recibimos respuesta de la clínica nos pasa en un teléfono, en ese teléfono no nos atienden, llamamos a la clínica, no nos atienden porque cuesta un montón comunicarse con la clínica. Karen, ¿qué te está diciendo en estos momentos la clínica sobre el cuerpo de tu abuelo? ¿Dónde está el cuerpo de tu abuelo? Está en la morgue del hospital desde el sábado a la noche. ¿Y qué respuesta te dan de qué va a pasar? Nos dijeron que el certificado de defunción no lo van a hacer ellos, sino que tienen que esperar que alguien los mande, porque en realidad nos dijeron que él falleció de un infarto, no producto del coronavirus, pero nosotros que creemos que él se lo pudo haber contagiado ahí, porque mi abuela que vive con él no tuvo ningún síntoma. Ajá. Y hace ya desde el 1 de abril que ella no lo ve a él. Calculamos que con el tiempo que pasó ella ya podría haber despertado algún síntoma o haberse sentido mal, y la verdad es que no pasó nada de eso. Eso está pasando, lo que vos estás contando está pasando en distintas clínicas. El problema es que en las causas de fallecimiento, Miguel también, porque estaba participando justamente en una producción tuya, lo que ponen como causa de muerte es el problema cardíaco, digamos, la insuficiencia cardíaca, y esto evidentemente, toda enfermedad termina generalmente así. Entonces las causas las ponen de esta manera, las hacen figurar de esta manera. Lo increíble es que todavía no le hayan entregado el cuerpo a la familia, digamos, ¿no? Sí, nos pasaron el número de una UPD que era supuestamente el día sábado cuando fallece. Nos dicen que la clínica se va a comunicar con el SAME. Bien. Al día siguiente mi tía llama y bueno, quería saber si ya había ido el SAME, si sabían algo. Nos pasaron un número de un lugar que se llama UDP, perdón, creo que dije UPD, es UDP el nombre correcto del lugar. Le pasaron un teléfono de ahí y le dijeron que el resultado iba a estar en 24 o 48 horas, que se comunicara con esa unidad. Lo que estamos describiendo, lo que estaban describiendo en realidad la nieta de un paciente que ha fallecido y una enfermera del lugar, es realmente tétrico, ¿no? Es tremendo, porque esto hay que traspolarlo a las distintas clínicas privadas que dicen no tener recursos para pagar un barbijo, un camisolín. Imaginemos lo que puede pasar con el testeo, digamos, con los kits de test. Karen, ¿a tu mamá le hicieron algún hisopado para ver si tiene o no coronavirus, si estuvo en contacto con tu abuelo? No, realmente no les han hecho hisopado. Mi mamá no solamente asistió, también asistió mi tía y mi hermana a la clínica. Claro. Y todo el personal, todo el personal médico que hay dando vuelta, vos imaginate, Karen, que salen de esa clínica y toman el transporte público de pasajeros, inclusive para ir a otros trabajos, porque con uno en la Argentina sos pobre. Entonces, digo, no es solamente el foco en la clínica, que eso se derrama por todos lados, digamos, ¿no? Sí, tal cual, están expandiendo la enfermedad y es muy grave. Yo creo que desde la clínica es un total desprecio por la vida, porque están tratando, o sea, es una clínica especialmente para adultos mayores, que es una población de riesgo y cualquier contagio puede ser letal, como pasó con mi abuelo. Me quedo con Karen un segundo. Hasta ahora, Karen, entonces lo tenés al cuerpo de tu abuelo en la morgue de esta clínica, no le dan ningún tipo de explicación, nadie sabe nada, ustedes no han radicado ningún tipo de denuncia. La verdad, ¿qué sienten como familia? La verdad es una impotencia tremenda, a la vez un poco de culpa, porque lo llevamos a esa clínica y la verdad que ahora con esto de la pandemia saltan más los casos,
de lo que está pasando en la clínica, de la negligencia, pero esto viene desde hace tiempo, hay un montón de casos. ¿Por qué culpa? Con esto del coronavirus y con anterioridad por otras enfermedades, que bueno, de abuelos que pierden la vida en esa clínica. Me contactó un montón de gente, de sus abuelos que han perdido la vida en esa clínica por otras cosas y de gente que le está pasando situaciones muy similares a la mía, pero tal vez no se animan a hablar, o por ahí no saben si les hicieron el hisopado o se lo hicieron y no tienen el resultado. Son la verdad que varios casos y son muy similares al mío. Muchísimas gracias, Karen. Te mando buenas noches. Ojalá que tengan Gracias a suerte. ustedes.